Muchísimas gracias. Se oye, ¿no? ¿Verdad? ¿Está encendido? Muy bien. Oye, muchísimas gracias a todos. Disculpad el pequeño retraso, pero no sé si... No he parado, no he parado, o sea que os agradezco la asistencia y muchísimo, pues sobre todo la invitación. Siempre es un gusto venir aquí a Sevilla a hablar de economía y de lo que haga falta, ¿no? La idea de esta conferencia es fundamentalmente responder a vuestras preguntas y que esto sea lo más interactivo posible. O sea que yo hablaré más de lo que debo, pero la idea es obviamente que hagamos el máximo de tiempo para que podáis preguntar y para que podamos debatir las cosas que os interesen. No hay malas preguntas, solo malas respuestas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Club de los Viernes. Muchísimas gracias a todos por vuestra amabilidad. Vivimos ahora mismo una época en la que el asalto continuado a la libertad individual, a los derechos y la iniciativa privada es tan incesante que es difícil a veces pensar dónde y cómo tenemos que centrar nuestro trabajo, dónde tenemos que centrar nuestra lucha, dónde tenemos que centrar nuestro esfuerzo. Porque los enemigos de la iniciativa privada están por todos lados, están en la sociedad civil, están, por supuesto, en el poder político y la tentación general es enorme de presentar unos problemas que efectivamente pueden existir y que no están obviamente evidentes para todo el mundo, con unas supuestas soluciones absolutamente mágicas y muy simples. Fijaos que es curioso que vivamos en un país en el que la percepción de los ciudadanos sobre los políticos es de las más bajas de la OCDE y a la vez es uno de los países donde la percepción generalizada de las soluciones pasa por darle más poder a los políticos, ¿no? Es curioso, la cuestión es que sean otros políticos distintos. Y nunca tendemos a pensar en los incentivos, ¿no? Los incentivos, al fin y al cabo, son lo más importante. Y los incentivos y los desincentivos que se generan dentro de la economía ahora mismo son absolutamente esenciales a la hora de entender nuestros retos. Yo siempre digo que, como liberales, uno de los grandes errores que cometemos y que hemos cometido en el pasado en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, es no centrar el esfuerzo y el trabajo y el objetivo en las cosas en las que realmente importan y sobre las que se pueden llevar a cabo los cambios más inmediatos, ¿no? Esas dos son claramente los impuestos y la intervención dentro de la actividad económica por parte de los gobiernos. Ahí es donde la sociedad civil tiene la mayor capacidad de interactuar y de generar estímulos para que los políticos reaccionen y, curiosamente, donde menos atención le ponen. Hablamos constantemente de política a unos niveles casi, te os diría, que imperialistas, como estamos viviendo ahora en alguna región de este país que luego probablemente hablaremos. Y no hablamos de cosas tan evidentes como el efecto tan absolutamente espectacular que ha tenido la respuesta de la sociedad civil en Andalucía con respecto al impuesto de sucesiones y con respecto a elementos en los que sí tenemos capacidad de impactar. Tenemos esa especie de idea de que fijaos qué curioso, este es un país donde hay una incuestionable unanimidad a la hora de pensar que el IVA le hace mucho daño a la cultura, pero los impuestos son buenísimos para todos.
El cine sufre mucho con los impuestos, pero todos los demás no pagan lo suficiente, tendrían que pagar mucho más y meter mucho más, ¿no? Y luego tenemos esa idea absolutamente mágica de que la solución a todos nuestros problemas es darle mucho dinero a los de las filas de atrás pagándolo tú. Perdona que te... ¿Sabes? Perdona que te señale. Sí, además sí. Pagándolo tú, ¿no? Que ella va a sostener los gastos de todo el mundo y que además, por supuesto, mi debate favorito lo he tenido hace poco en las redes sociales. Yo tengo una cuenta internacional con unos estos que con los que consideran que todos los recursos del mundo son superfinitos y completamente intocables y que nos vamos al fin del crecimiento, excepto el del gasto público. Ese, pa'lante, comandante. Tenemos la obligación de esas mismas personas que critican, y con razón, el riesgo de la existencia de monopolios en el sector privado, a la vez defiendan el monopolio del sector público. Porque que además de no tener ninguno de los incentivos del sector privado por crear riqueza, por generar beneficios o por crear crecimiento, tiene todos los de los monopolios por despilfarrar y por endeudarse y por hacer las cosas de manera ineficiente. Y al final tenemos que entender que no existe el sector público sin el sector privado. No existen los ingresos públicos sin los ingresos que llegan del sector privado. No existe el estado del bienestar sin un sector privado que crezca, que se desarrolle y que genere beneficios y que consiga vía valor añadido lo que no conseguimos vía crecimiento de la población o producción de materias primas que no tenemos. Cuando nos planteamos la fiscalidad en nuestros países y en la Unión Europea, nos estamos planteando la fiscalidad desde un concepto completa y absolutamente equivocado. La fiscalidad en la Unión Europea y en España también está orientada a rascar de lo que queda. Y con eso siempre se consigue, uno, mucho menos ingresos de los que se esperan, y dos, muchos mayores desequilibrios dentro de la economía. No es una casualidad que teniendo sistemas monstruosamente gigantes de bienestar y de redistribución como tiene la Unión Europea, el nivel de desigualdad se dispare. ¿Por qué? Porque le estamos transfiriendo la potestad de esa redistribución al más ineficiente de los agentes económicos, el que tiene el mayor ánimo de lucro de todos, porque nunca piensa en otra cosa más que en maximizar el presupuesto, que es el sector público. Y eso no significa que no tenga que haber sector público, ni tiene que ver con el hecho. Tiene que ver con el hecho de que nosotros no somos los cajeros automáticos de un sector público que tiene derecho a todo. Nosotros somos los clientes. Nosotros, el sector público, está para dar servicio al sector privado, no al revés. Las empresas y los ciudadanos no somos cajeros. Las empresas y ciudadanos somos personas que pagamos por un servicio. Y ese servicio tiene que ser más eficiente y tiene que ser más adecuado. Y además, si nosotros no podemos pagar ese servicio, se destruye no solamente lo que es ineficiente y lo que es accesorio, sino también lo que la sociedad en general percibe como necesario y como valioso. Y a medida que nos enfrentamos a los retos de la economía en los próximos años, que son, por supuesto, el primero, las tecnologías disruptivas, ¿no? Las tecnologías disruptivas tienen un enorme beneficio para todos, ¿no? Tienen un enorme beneficio en la democratización del acceso a servicios y bienes, la capacidad sin igual de acceder a una serie de actividades, bienes y servicios que no podríamos haber accedido de ninguna otra manera, pero
como no puede ser de otra manera, tiene un efecto fiscal negativo en cuanto a ingresos a corto plazo. Es bien normal, ¿no? No genera los mismos ingresos una compañía de distribución que tiene 75.000 camiones que una compañía de distribución que no tiene ningún camión. Normal, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que la mayor compañía de distribución no tiene camiones, en que la mayor compañía de taxis no tiene taxis y en que la mayor compañía de contenido cinematográfico no hace películas. Y por eso tenemos que ser conscientes de que el beneficio para la sociedad no es necesariamente el beneficio para el aumento de los presupuestos del sector público, porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y tenemos que ser conscientes de que no podemos pensar en cubrir ese gap que se genera gracias a la democratización y a la extensión de la oferta de bienes y servicios vía reprimir fiscalmente al eficiente para subvencionar al ineficiente. No puede ser. Y no puede ser porque nos enfrentamos al riesgo de perder la batalla de la innovación, de perder la batalla del crecimiento y además hacer insostenible el estado de bienestar en ese proceso. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y desde la represión fiscal no se consigue. La Unión Europea no va a conseguir tener un Facebook, un Apple, un Amazon, un Google, poniéndole multas constantes a Facebook, Amazon, Netflix y Google. Porque claro, cualquiera de vosotros que sois todos jóvenes, que gusto de... Todos somos jóvenes, aquí también los de la primera fila, todo yo también. Pero todos que sois jóvenes y tal igual, si ahora a cualquiera de vosotros tiene una idea magnífica que pudiese ser el próximo Skype, ¿qué probabilidad tenéis de pensar que queréis hacerlo en la Unión Europea? Pues hombre, complicada, ¿no? Complicada. Si el estímulo, la señal que os está llegando es que si tenéis éxito os van a crujir. ¿De acuerdo? Y os van a crujir desde una manera absolutamente desproporcionada, como es decidir unilateralmente que se cambia la forma de tributar para un sector en particular, con respecto a sus ingresos, mientras a los demás se les hace con respecto a sus beneficios. Es una pasada. O sea, es el mayor desincentivo a la innovación que se puede generar. Pues si eso lo entendemos todos, que yo creo que en eso, fijaos, cuando yo lo discuto en las redes o con amigos o en charlas, todo el mundo está entendiendo que la política de la Unión Europea con respecto a los gigantes tecnológicos está haciendo perder la batalla de la innovación y además no está siendo fiscalmente remuneradora, ¿de acuerdo? Todo eso lo entiende todo el mundo y sin embargo no parece entender exactamente lo mismo para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos y para los creadores de empleo y de riqueza. O sea, cuando yo el otro día estuve en Washington y en Boston, ¿no? Y en Washington les estaba hablando sobre fiscalidad también y decía, porque claro, el impuesto sobre actividades económicas, y me decían, ¿el qué? Sí, el impuesto sobre actividades económicas, eso que tienes que pagar por crear una empresa, que tienes que pagar por crear una empresa, que tienes que pagar por tomar el riesgo de crear una empresa y arriesgar tu dinero, tus ahorros y todo. ¿Sabéis? Claro. La gente se lleva las estas a la cabeza, ¿no? Cuando estaba y comentaba, ¿no? Los europeos, aproximadamente el 35% de su salario bruto se va para pagar la seguridad social. Y el Partido Demócrata acaba de perder las elecciones porque le aumentaba un 15% el impacto de los premiums de sanidad en el salario de la clase media. Si no nos damos cuenta de hacia dónde va el mundo y seguimos pensando que la solución es recaudar de los activos cautivos, es decir, del que no se puede escapar, para subvencionar al que no puede sobrevivir, vamos a acabar teniendo el mismo problema que la historia de la Unión Europea nos ha enseñado, que es que vamos de enorme crisis en enorme crisis y entonces se pone en riesgo todo, no solamente lo que es accesorio, como decía antes, sino lo que es necesario.
La fiscalidad es extremadamente importante. No solamente es extremadamente importante, es lo más importante en este momento. Porque fijaos, hemos llegado a un punto en el que cuando hacemos un debate sobre fiscalidad, se dice, no hombre Daniel, la presión fiscal en España es más baja que la media de la Unión Europea. Es una carrera a ver quién lo hace peor esto. No, nunca lo he entendido. ¿Cómo que más baja de la Unión Europea? O sea, que como los belgas tienen una fiscalidad que es una monstruosidad, nosotros la tenemos monstruosidad, pero en light. No, la cuestión no es si gastamos más, o sea, ese concepto completamente de carrera de correr para quedarte en el mismo sitio, que es compararte con los demás en lo que gastan, no en el valor añadido que generan, no en el crecimiento que tienen, no en el empleo que tienen, ¿no? No, es que tenemos un gasto público que es inferior al de la media de la Unión Europea. ¿Y por qué tenemos que partir de la base que el gasto público de la media de la Unión Europea es algo aceptable, ¿no? ¿Y por qué tenemos que aceptar que tiene que ser el 50, el 40% del Producto Interior Bruto anual de un país? ¿Por qué? ¿No? Bueno, tendremos que pensar en qué es lo que recibimos a cambio de eso, ¿no? Decía Ronald Reagan que el estado de bienestar no se debe valorar en base a lo que se gasta, sino en base al número de personas que no lo necesitan. Y tenía toda la razón. O sea, la idea no es... No, el otro día me decían, ¿ha bajado el gasto público? Y bueno, claro, porque ha bajado el gasto en desempleo. Ah, pero es que ha bajado el gasto público. Que si el gasto público solamente puede subir, ¿verdad? Claro, el desincentivo que se crea es muy potente cuando la fiscalidad, en vez de estar orientada hacia el crecimiento, está orientada a rascar de lo que queda. Porque claro, no es de extrañar que cuando vienes a la Unión Europea y lo comparas con economías similares, te sorprenda el hecho de que el número de sectores subvencionados sea muchísimo mayor que en otras economías. No es de sorprender que tengamos un 90% de pymes, pero sin embargo esas pymes sean mucho más pequeñas y contraten a mucho menos gente, ¿verdad? Claro, para que os hagáis una idea, una persona contratada en Reino Unido comparado con España, que cobra 20.000 euros netos en su cuenta bancaria, ¿vale? La misma cantidad en su cuenta bancaria, al empleador le cuesta un 35% más en España que en el Reino Unido. Es una pasada. O sea, te sale mucho más caro, ¿vale? ¿Y por qué te sale mucho más caro? Porque pensamos que las cuotas sociales, pensamos hasta tal punto que las cuotas sociales son una especie de donación que no las veis en vuestra nómina. No están. Entonces, este es el único país que yo conozco en el que se habla del salario en términos netos, porque no se puede vivir con 600 euros. 600 euros son 1.100 euros, casi, ¿no? Tenemos un grave problema de entender cuánto nos están detrayendo de nuestro trabajo, de nuestra actividad, y cuánto estamos recibiendo. ¿No? Yo me recuerdo que creo que era Carlos Rodríguez Brown el que decía que todo esto se solucionaba de una manera muy fácil, haciendo que todo el mundo pagase los impuestos de una sola vez, en un solo pago, en vez de en cómodas cuotas, y así tal, en un solo pago, y entonces vieses el agujero que te metían, ¿sabes? Te acababa el problema porque inmediatamente ibas y te indignabas. Los impuestos grandes falacias a las que nos enfrentamos en España y en todo el mundo, ¿no? Primera, no se pueden reducir los impuestos porque hay déficit. No. O sea, la idea de que... Ahí va, ¿esto ha sido qué? Esto ha sido la Junta de Andalucía, que ha habido un momento... En ese momento, perdonad. O que empiezan las lentas. Cualquiera de las dos cosas me preocupan. Como mal bailarín y como esto. Ya nos vemos. Muy bien.
¿Qué estaba diciendo? No se pueden reducir los impuestos porque hay déficit. Vamos a ver. En este país, cada vez que suben los ingresos fiscales, la inmensa mayoría de las ocasiones los gastos aumentan muy por encima de esos ingresos. Es decir, la idea de que tú vas a aumentar los impuestos y con ello reducir el déficit es la mayor falacia. Aumentar los impuestos a lo que te llevas a endeudarte más. Lo hemos visto en Estados Unidos. Obama aumentó los impuestos en 1,5 billones de dólares y multiplicó la deuda, duplicó la deuda del país. ¿De acuerdo? Claro que no. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Hombre, si no puede ser de otra manera. Si tu objetivo como sector público es maximizar el presupuesto, ¿cómo vas a considerar un aumento puntual de ingresos de otra manera que la de consumirlo? Es normal, ¿verdad? Bien, pues entonces la idea de que no se pueden bajar los impuestos porque hay déficit es una auténtica ridiculez. La bajada de impuestos sirve precisamente como control para que los que tienen como objetivo, yo no tengo nada en contra de ello, maximizar el presupuesto, trabajen de una manera más eficiente para que esa cantidad no se busquen los ingresos en base a lo que gasto, sino que se busquen los gastos en base a lo que ingreso. Normal y corriente. Segundo, la idea de que la presión fiscal no afecta al crecimiento y a la creación de empleo. Es, primero, empíricamente demostrable que es mentira. Está absolutamente demostrado que un aumento de los impuestos, particularmente del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta, tiene un impacto directo en el consumo y en la creación de empleo y en el crecimiento. Pero es que además está demostrado en 170 casos en 200 países, al SINA, el FMI, tenéis estudios de Logan, de los que queráis, se está demostrado que no solamente las bajadas de impuestos funcionan desde un punto de vista de eficiencia y de justicia, que al fin y al cabo lo de las bajadas de impuestos no es como una especie de regalo. Por favor, le he bajado los impuestos. No, es devolverte tu dinero. Es devolverte tu dinero, el dinero que tú te ganas. Bajar los impuestos no es una cuestión de política económica, es una cuestión de justicia social. No tiene nada que ver con política económica, tiene que ver con justicia social. Bajar los impuestos es esencial, no solamente para crecer más, sino para crecer mejor. Sobre todo, porque como está más que demostrado, que aumentarlos no solo nos lleva al estancamiento, sino que además ni se mejoran las condiciones laborales, ni se mejoran los salarios, ni mejora el desempleo. Porque a mí si me dijeran, oye Daniel, por favor, si tienes unos impuestos altísimos en Francia y es el país que más crece, que menos desempleo tiene, y tiene el doble de desempleo que sus países comparables, lleva 2 décadas en estancamiento y es un desastre absoluto. ¿Y los nórdicos? Los nórdicos tienen una presión fiscal altísima y son unos países magníficos en los que todo va muy bien. Bueno, eso normalmente lo dice gente que jamás ha ido a un país nórdico o que lo máximo que ha hecho ha sido ver una serie que se llama Borgen. Es lo que más se ha acercado a un país nórdico. Y de hecho había una película noruega que se llamaba, no sé cómo se dice en español, pero se llama The One by One, de uno en otro, en el que los dos mafiosos iban uno al lado de otro y decían, este país es una depresión. Y dice, la culpa es del estado de bienestar. Claro, el principal diferencial en los países nórdicos con respecto al nuestro es una monstruosa presión fiscal en cuanto a los impuestos indirectos. Al IVA, señores. La tasa el impuesto de sociedades es el mismo, más bajo que en la media de la Unión Europea. El impuesto sobre la renta es el mismo y más bajo que en la media de la Unión Europea. ¿Dónde meten el hachazo? En el impuesto, en el IVA y en los impuestos indirectos. Ustedes verán, claro, la diferencia, ustedes verán si nosotros seríamos capaces de aceptar eso. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que el fracaso
precisamente de lo que se llamó la tercera vía fue lo que llevó a esos países nórdicos a cambiar su modelo. El fracaso más absoluto. Os recomiendo a todos que cuando alguien os hable de los países nórdicos, sobre todo si el que os lo dice es un chavista bolivariano, que los países nórdicos se parecen a lo que ellos prometen como un huevo a una castaña, le enseñéis un libro de la IEA que se llama Scandinavian Unexceptionalism, en el que muestra cómo fue el fracaso de las políticas socialistas lo que llevó a cambiar precisamente, a empezar privatizaciones, a reducir impuestos y a mejorar en libertad económica, donde hoy los países nórdicos son de los países con mayor libertad económica. Eso es lo que importa. Lo que importa es tener una fiscalidad orientada al crecimiento. No pensar que la fiscalidad es algo que es intocable, ¿no? La fiscalidad tiene que estar orientada a que no se dé un desincentivo a contratar, sino un incentivo a contratar. ¿Quién es autónomo aquí? Aquí hay unos cuantos autónomos. Cuando vas a decidir contratar a una persona, ¿cuánto te lo piensas? Eso me hace así como... Claro, ¿por qué? Porque ¿cuánto te cuesta? ¿Cuál es el desincentivo que tú tienes a contratar a una persona aunque a lo mejor la necesites? Es enorme, es brutal. Es tan grande que a eso le tienes que añadir el hecho de que tienes que pagar por adelantado. ¿Esto no se oye? No. Le tienes que pagar por adelantado el IVA, tienes que pagar por adelantado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que en un país que tiene un 90%, perdón, hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Pero me lo has dado así con trampa, En un país en el que tenemos un 90% de pymes y de esas pymes más de la inmensa mayoría son micropymes, microempresas, existe desincentivo fiscal a la creación de empleo, pero es que además existe desincentivo fiscal desde el punto de vista de las grandes corporaciones. Esa idea mágica de que las grandes corporaciones no pagan impuestos es una locura. Es una locura porque hace tres cosas. Primero, que no vengan las grandes corporaciones. Claro, porque sí, o sea, ya os podéis imaginar que si le metes la represión fiscal a Google y a Amazon, la probabilidad de que Apple monte una oficina en tu ciudad es entre 0 y 0, ¿verdad? Claro, no solamente funciona como un desincentivo, sino que además... ¿Qué es lo que ocurre? Los sectores que se quedan en tu país son sectores cuya capacidad de generar ingresos adicionales es muy baja, que son sectores de renta de posición. Son lo que nosotros llamamos los campeones nacionales, palabras horrorosas que tienden a significar empresas de muy poco crecimiento y muy bajo valor añadido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a esos los subvencionas y a los otros los reprimes. Y que se genera un desincentivo al crecimiento, un desincentivo a la inversión, un desincentivo a atraer valor añadido y, por lo tanto, los salarios no mejoran. Y con ello tampoco mejora la recaudación por parte de los impuestos generales. Por lo tanto, tenemos que repensar la fiscalidad. Y la tenemos que repensar pensando no en lo que vamos a ingresar este año, sino en lo que vamos a ingresar dentro de 10 años. Dentro de 10 años, porque si no nos planteamos eso, lo que va a ocurrir seguro es que continuaremos... parece que va a salir de aquí de repente uno de estos monstruos coreanos. Fíjate, yo creo que es el Leviatán, que se está levantando aquí, ¿no? Cada vez que digo la palabra fiscalidad hace... Tenemos que buscar, de verdad, y ya paso a preguntas, tenemos la urgencia de crear una fiscalidad que no le suponga un desincentivo a este caballero o aquel de allí para contratar, que no le suponga un desincentivo para las empresas para crear empleo y para invertir, y que no suponga una justificación para aumentar todavía más la represión fiscal, porque ni se consiguen mayores ingresos, ni que se consigue mayor crecimiento y se pone en riesgo el estado del bienestar. Mirad, hay tres cifras que yo siempre cuento.
La Unión Europea es aproximadamente el 5% de la población del mundo, alrededor del 23 y pico por ciento del Producto Interior Bruto y el 50% del gasto social. Una de esas tres cifras va a petar. Lo que nosotros tenemos que hacer, y de verdad, no por ser agorero, es que si no queremos que una de esas tres cifras pete con una política fiscal equivocada y con una burocracia excesiva, si no lo queremos, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo y dejar de pensar en qué suerte tiene el país A que gasta más, a empezar a pensar en qué suerte tiene el país B que gasta mucho menos y genera mucho más valor añadido. Muchísimas gracias a todos y pasamos a preguntas, que es lo que mola, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Pedro, ¿has levantado la mano, no? Sí, sí. Tienes la palabra, va. Sí. Por favor, preguntas bien cortitas. Sí, cortitas. Simplemente que... El conferenciante es el señor Daniel, ¿eh? No quiero conferencias por parte de los preguntores. No, simplemente que el tema de la batalla de la fiscalidad, aparte de la cuestión económica y demás, yo creo que tiene tanto éxito y la gente se conforma por el tema de la fiscalidad porque creo que hay una gran manipulación del lenguaje. Se previste el consultor de comunicación y, por ejemplo, el impuesto más importante que hay sobre las personas es el impuesto sobre el empleo, pero se llama seguridad social. A eso a la gente como le suena como algo como si le están protegiendo de algo y además una cosa social, o sea, una cosa como positiva, ¿no? Y yo creo que hay una gran manipulación del lenguaje. Uy, las hay peores. ¿no? Las hay peores. A mí me gusta... Mira, ahora tú hoy en día, tú pones la palabra verde a cualquier impuesto y ya está todo solucionado. ¿Eh? Vamos a ver. El otro día leí, España está muy retrasada con respecto a la Unión Europea en cuanto a fiscalidad verde. Y digo, ay, ¿y eso qué es? Y digo, ¿eso qué es? Fiscalidad pornográfica, ¿no? Que por otro lado... Porque no es finalista. Porque no es finalista. Porque no es finalista, porque no es que digas, oiga, yo voy a poner una fiscalidad que desincentiva el consumo, sino que es una fiscalidad que vive del consumo. Es decir, que es una fiscalidad que no es que desincentive la utilización de energías fósiles o lo que sea. No, sino de subirse a la chepa de la OPEP. Claro, O sea, entonces tenemos claro que se utiliza, claro. Por supuesto en todos lados, ¿no? El otro día en Estados Unidos había un debate, cuando estaba en Estados había un debate sobre le habían quitado unas subvenciones a la gente que, bueno, pues que vive ilegalmente en Estados Unidos, ¿no? Y a esas subvenciones el Partido Demócrata, la administración Obama, esto es fantástico, les había llamado soñadores. Claro, dice, oye, está usted quitándole el dinero a los soñadores. Digo, joder, qué putada, ¿no? A los soñadores, ¿no? A los soñadores, no, a los inmigrantes ilegales, ¿sabe? O sea, ¿entiendes? Los soñadores con mi dinero. Claro, digo, ¿entiendes? Claro que sí. Hombre, para justificar un expolio que sea generalmente aceptado por la población, siempre tienes que vender que está hecho por tu bien. El impuesto de sucesiones es el más claro. Impuesto sobre el patrimonio y las sucesiones. Que suena a Enrique VIII, le deja... Claro. No, impuesto a la muerte. Es el impuesto a la muerte, impuesto al ahorro de las clases medias en inmobiliario. Y así, sí, claro, pero para eso tenemos, hombre, obviamente, claro, ¿no? El príncipe Juan, el pobre hombre que le echan la culpa de que subió mucho los impuestos cuando la culpa fue de su hermano, que se lo gastó todo y yendo por ahí a conquistar el mundo, el príncipe Juan le cambió el nombre
a tributos. No es lo mismo un impuesto que un tributo. Tributo, para mí, un tributo, ¿no? Tributo es un grupo que se disfraza así como los Beatles y canta las canciones de los Beatles. Un impuesto es algo que está impuesto, ¿no? Ahí me decía el economista jefe de Comisiones Obreras, que es un oxímoron, pero bueno, me decía que los impuestos nos hacen libres. Y yo le decía, hombre, pues si los impuestos te hacen libre, inmediatamente te vas y tú renuncias a que te devuelva Hacienda tan tranquilo, o haces una donación, que lo puedes hacer a la Hacienda Pública tú mismo, pero no me hagas ser libre a mí y no a ti. Sé libre y paga lo que quieras, pero déjame a mí en paz, ¿no? ¿Sabes? Ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Buenos días, José Luis, por favor. Bueno, hilando con lo que ha dicho Pedro, pues hay otra palabra en cambio que está completamente, no se puede decir, que es paraíso fiscal. Claro, bueno, como lo sé. El nombre lo dice, ¿no? O sea, que debe ser un paraíso. Bueno, yo, fíjate, acabo de tener una entrevista. Te dejo Sí. la pregunta. La pregunta es, excluyendo los paraísos fiscales, pues se supone que los han eliminado, que están en ello, que tal, pero ¿qué país de todos los que conoces y estudias economía es ahora mismo tu paraíso fiscal, digamos, oficial o legal? Mi paraíso fiscal. ¿El mejor país ahora mismo, porque tenga entendido los preceptos que tiene? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que cada uno, yo no voy a decir qué país tiene una fiscalidad fantástica, porque, bueno, porque no sé, pero yo creo que donde tú tienes, en los países anglosajones tienen una visión muy clara de no entorpecer el paso de inexistente económico a exitoso, O sea, que no sé, yo recuerdo, yo monté una empresa en Reino Unido, ¿no? Y pregunté, bueno, y al asesor fiscal, y bueno, ¿y cuáles son los impuestos? Y tal, y dice, ¿qué impuestos? ¿No? ¿Cuál es lo que hay que pagar y tal? Y dice, pero si no tienes beneficios. Y le dije, bueno, ya. Y dice, hasta que no tengas 2 o 3 años de beneficios no pagarás impuestos, como es normal. Y dijo, hombre, coño, como es normal, como me presente en Sevilla, se van a enterar, ¿sabes? Los países anglosajones tienen esa visión, tienen la visión de, por supuesto, que usted no paga impuestos mientras está empezando y creando, y luego hablamos de todo aquello, ¿no? Bien. Paraísos fiscales. Mira, me ha preguntado antes esto que si la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal. Yo decía, o sea, lo último que se puede decir es que una comunidad autónoma, para justificar su infierno fiscal, llame paraíso fiscal a una comunidad autónoma que tiene una fiscalidad que ni siquiera es de las más atractivas de la Unión Europea, porque Irlanda, Luxemburgo, Holanda, la propia Portugal, ¿sabes? ¿No? Portugal, que tiene ahí no sé, leninistas, comunistas y de todos ahí, resulta que tiene una fiscalidad más atractiva que Andalucía. No puede ser eso, ¿no? Bueno, sí puede ser, porque es un hecho. Pero quiero decirte que utilizamos el concepto de paraíso fiscal para justificar unas estimaciones de ingresos fiscales perdidos que están calculados literalmente así. Te voy a decir un ejemplo. Cuando la Unión Europea lanzó esto de los ingresos fiscales perdidos por paraísos fiscales, la Unión Europea pierde un no sé cuántos, da igual la cifra, no me acuerdo, no sé cuántos por ingresos fiscales cada año por culpa de los subterfugios fiscales y tal y que cual, no sé qué, no sé cuántos. Yo lo pregunté, yo dije, ¿de dónde sale esa cifra? Pues entre 10 y 100, pero de verdad, Entre 10, o sea, sí, las diferencias, estos son datos del Banco Central Europeo, las diferencias en estimaciones de ingresos fiscales de los países de la OCDE son de entre un 50 y un 70%. Entonces, es que está basado todo, literalmente, claro, tú imagínate que yo me presento esta noche en casa, que no lo voy a hacer porque porque duermo no en el sofá, sino en el portal, y le digo a mi mujer, cariño, este año voy a tener que cobrar un 30% más porque me lo he gastado todo. Me mata, claro. O sea, te tienes que adaptar a tus gastos, a tus ingresos. Tus ingresos no los debes acomodar a tus gastos, ¿no? No, perdona. ¿Quién? Randy. ¿Le ha pasado el micrófono? Sí, espera. Para que se escuche después.
Hola, tengo sobre el tema de las regulaciones que están sobrereguladas la mayoría de la economía y la tecnología disruptiva. ¿Qué piensas de que China, Corea del Sur y otros países, algunos ya anteriormente como Ecuador y Bolivia, prohíban el uso a las empresas y a los usuarios de criptomonedas y la forma de hacer crowdfunding que llaman ICOs y el uso de Bitcoin y otras criptomonedas que funcionan para que la gente pueda resguardarse del control monetario sobre sus capitales? ¿Qué piensan sobre esas regulaciones? Y si usted también piensa que aquello que China prohíba hay que invertir en ello. Me pareció muy buena, la verdad es que ha sido muy buena. Por supuesto que una de las... A ver, se llama represión financiera por una razón, ¿no? La represión financiera, que es devaluar y controlar la cantidad de dinero, etcétera, por supuesto, no es de extrañar que los bancos centrales y muchos países hagan todo lo posible por mantener el control al máximo de eso, porque es su forma fundamental. Imagínate tú, o sea, fijaos, poned esto en vuestra mente, ¿no? Un presidente de un gobierno va hacia el Parlamento en su coche oficial y tiene que explicar unas enormes subidas de impuestos y unos enormes recortes en gasto público porque su presupuesto se ha ido por las nubes y las cosas van fatal y el déficit se ha ido por las nubes. Y mientras va camino del Parlamento en el coche, va pensando, si yo pudiera devaluar la moneda un 50% y subir la inflación un 30%, no me ahorraba esto, porque le pasaba el problema al enemigo externo, ¿no? Y decía Milton Friedman que inflation is taxation without legislation, ¿no? Y la inflación es imposición sin legislación. Claro, entonces es normal que ante la aparición de unas monedas que ponen en peligro el monopolio sobre la creación de dinero y sobre la masa monetaria, se haga todo lo posible por prohibirlas. No os tengo que recordar que el adalid de todos los socialdemócratas del mundo, Frank Delano Roosevelt, confiscó el oro a los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué confiscó el oro a los norteamericanos? Porque cuando se dedicó a darle a la maquinita, los norteamericanos, que no eran tontos, se dedicaron a acumular todo el oro que pudieran para mantener el poder adquisitivo de sus ahorros, y dijo, esto para mí. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el oro, sobre todo el oro físico, y las criptomonedas? A ver cómo te encuentran, a ver cómo te lo confiscan, ¿no? Ese ha sido, y de hecho, si tú ves el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional y la alerta que dio el presidente JP Morgan sobre las criptomonedas, en realidad lo que te está diciendo es que está fuera de control de los bancos centrales. Claro, el que se beneficia de la represión financiera está indignado, ¿sabes? Sobre lo de... El actual secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, yo lo conocí, nos dijo una vez, si alguna vez me veis invertir en China, disparadme, ¿no? Shoot me. A ver, no estoy de acuerdo, ¿no? Quiero decirte, hay cosas positivas y hay cosas negativas, pero el modelo chino vendrá a pasar factura al mundo porque es una locura, es una absoluta locura. China necesita hoy 4 veces más deuda para generar una unidad de crecimiento que hace 6 años. Es una enorme burbuja y bueno, veremos cómo termina, pero muy peligroso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrés. Bueno, sí. Buenas tardes, respecto al tema de la fiscalidad, teníamos que al fin y al cabo acabar hablando del tema con el tema de Cataluña, ¿no? Del tema, del único. Exacto.
sabemos que en gran medida detrás hay un tema de pacto fiscal, ¿no? Llamamos pacto fiscal, y que muchas comunidades autónomas miran con mucha envidia a la situación de País Vasco y Navarra, ¿no? De tener una agencia tributaria propia y tener una mayor... Pasar de tanta descentralización normativa a una descentralización fiscal, ¿no? Sí. ¿Crees que hay ahí una oportunidad para un mayor respeto a la propiedad privada si llegamos a una mayor descentralización fiscal y por lo tanto una mayor competencia fiscal? Porque imagino que después de Cataluña, Valencia, Baleares, Madrid, que son las comunidades que más contribuyen, también querrán una mayor autonomía fiscal. ¿Crees que es un escenario de prosperidad en cuanto a...? Primero, el separatismo, el nacionalismo, siempre, en todo el mundo, siempre nace del privilegio, nunca del maltrato, ¿no? Nunca. Siempre. Y se crea fundamentalmente para preservar ese privilegio. Es decir, ante el riesgo crece el nacionalismo, ante el riesgo de perder esos supuestos privilegios o esa supuesta renta de posición, ¿verdad? En el caso particular de España, tenemos un problema que yo llevo comentando hace muchos años. Tenéis un artículo mío de hace muchos años sobre un modelo eficiente de financiación autonómica. No puedes tener un modelo de financiación autonómica que sea un modelo de incentivos perversos, en el que los que aportan siempre sean los mismos y los que reciben siempre sean los mismos. Y que cuando se incumple, el que más incumple es el que más se beneficia y el que no incumple es el que paga. Eso es tremendo, ¿sabes? Es como una clase en la que es una carrera a ver quién suspende más, ¿no? Entonces, el modelo está mal planteado. Hay que cambiarlo, pero no puede ser solamente desde el punto de vista de los privilegios. O sea, yo siempre he defendido el cupo de todas las comunidades autónomas, pero el cupo no es un cheque en blanco para que se haga todo lo que mola, gastar y recaudar en lo que tú te dé la gana, sino tiene que tener responsabilidad crediticia, ¿no? Y eso en Estados Unidos yo se lo explico y la gente lo entiende perfectamente, ¿no? O sea, imagínese usted, el otro día estaba en Boston, imagínese usted que en Boston les llaman y les dicen que tienen ustedes que rescatar a Detroit. La cara que se le pone a los de Boston. Ni de muerte. O sea, la que está pasando ahora con Puerto Rico, que se han gastado todo y más, y que ha sido un desastre de economía absolutamente tremenda y todo eso, y ahora dicen que hay que, ¿sabes? O sea, la solidaridad es una cosa y la donación es otra. Y la donación la hago yo personalmente para lo que me dé la gana, pero no por imposición. Entonces, tiene que haber un sistema de responsabilidad crediticia que ahora mismo no hay. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si tú te conviertes en inviable económicamente, pues el resto te van a sostener. Y entonces resulta que tienes un beneficio como administración ineficiente de ser inviable. Y de ahí el crecimiento de las administraciones paralelas, que no os tengo que explicar a cualquiera aquí o en Cataluña, que solamente son 22.000 millones de euros y aquí 6.500. Que siempre que nos metemos con la Junta nos olvidamos de la Generalitat. Entonces, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio tiene que ser de una manera similar al alemán, ¿no? El alemán es un sistema que, como dicen los italianos, de la carota y la estica, ¿no? El palo y la zanahoria. Es decir, tienes unos sistemas, unos landes. Los landes no pueden tener déficit, cero. Ese concepto del derecho al déficit es una chorrada. El déficit es una obligación, no es un derecho. Bien, los landes no pueden tener déficit. Los landes pueden tener diferentes niveles de competencia fiscal. Ahora, cuando los landes se han encontrado en dificultades financieras y tienen que pedir ayuda al Estado central, a cambio de se devuelven competencias, se cambian. O sea, no... Ah, sí, es verdad, pobrecillo, te lo has gastado todo, ¿no? Yo vi una vez, hace ya mucho tiempo, estaba paseando por la calle Hermosilla y había una madre hablando con su hijo que le estaba pidiendo dinero porque había quedado a comer con sus amigos, ¿no? Y ella le dijo, pero ¿y qué hiciste con el dinero de ayer? Y dice, me lo gasté, ¿no? Y yo recuerdo aquella imagen como diciendo, pero qué tontería, me lo gasté, dame más, ¿no? No seguí viendo la conversación, pero ese es el sistema, ¿sabes? No puede ser eso.
Tienes que tener un sistema de responsabilidad crediticia. Y un sistema de responsabilidad crediticia implica que si te gastas 20 y pico mil millones en chorradas y viene una recesión, pues tendrás que hacer recortes y tendrás que devolver competencias, etcétera, y así es como se ha vertebrado el sistema alemán. Un sistema en el que el país se mueve con superávit o déficit cero y con... Bueno, pues y a mí no me importa eso. Yo soy un defensor, siempre he sido un defensor de que la fiscalidad tiene que estar lo más cerca posible al ciudadano. Por una sencilla razón, porque si yo estoy pagando impuestos y los distribuye aquel señor del fondo, con todo mi cariño a él, ¿sabes? Y va pasando mi dinero en cada uno de estos, por el camino no le llega nada. Y cuando vuelve a mí, ya no te quiero ni contar, o sea, va pasando aquí de uno a otro, y para esta señora allí del fondo, encantadora, ya no ha llegado, y ya no vuelve. Claro, es ridículo, ¿no? La fiscalidad tiene que ser... ¿Por qué? Porque además el ciudadano que paga dice, pues lo estoy viendo en infraestructuras, en cosas, en servicios, bien. Si no, es normal que se genere la idea de que estos nos roban o estos son un paraíso fiscal, no sé, porque claro, como el objetivo es yo me gasto lo que me da la gana y si eso me lo debes tú, perdona de nuevo que te has echado la culpa otra vez, me lo debes tú, o sea, por favor, mi dinero, ¿dónde está? ¿No? Claro, pues fíjate el concepto este de la balanza fiscal, perdona es que ya me pongo, pero el concepto de la balanza fiscal es un concepto de lo que me merezco, ¿no? De lo que me merezco considerando lo que creo que me merezco, ¿no? No de lo que hay, no es un concepto de caja, es un concepto de expectativa de financiación que me debe llegar a mí, como lo que él me ha dicho hoy en una entrevista, me dices, la Comunidad de Andalucía es una de las comunidades peor financiadas. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. ¿Qué significa peor financiada? ¿Que gasta mucho y no recibe el dinero que le gusta para lo que gasta? Será peor gestionada, volvemos a lo del tiempo, ¿sabes? A lo del uso de los tiempos. Entonces, lo que tiene que haber es una fiscalidad más cercana al ciudadano, pero con responsabilidad crediticia. Y no puedes buscar más autonomía con menor responsabilidad, que es como a donde hemos llegado. Tiene que ser un quid pro quo. Quid pro quo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, ahí. Adelante. Oye, de lo que queráis, porque estamos aquí entre amigos, hace muy poco calor además. Hace poco salió la noticia que la Unión Europea está planeando fundar el Fondo Monetario Europeo, lo que serviría para la Unión Europea de sustituir el Fondo Monetario Internacional. Y me gustaría preguntarle si usted cree que es un parche más ante una posible crisis venidera o el intento de seguir intentando aumentar la burocracia en la Unión Europea. Lo primero que tenemos que pensar es para qué sirve un fondo monetario, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Para qué sirve un fondo monetario? Un fondo monetario para lo que sirve básicamente es para servir de financiador de último recurso, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos qué es lo que queremos, ¿de acuerdo? Si tú ves la historia del Fondo Monetario Internacional, pues con todo mi cariño al Fondo Monetario Internacional, su objetivo no es la prosperidad ni la mejora de la estructura productiva o empresarial de los países, sino el repago de la deuda, ¿vale? Y además no puede ser de otra manera, porque es un financiador de último recurso y por lo tanto su objetivo es simplemente mantener, ¿vale? ¿Para qué quieres un Fondo Monetario Europeo? De hecho, ya tienes un Fondo Monetario Europeo, se llama Alemania. Sí, no sé, no, es verdad. Entonces, la cuestión es, ¿para qué lo quieres? A mí me parece que la razón por la que lo quieren es para tener una especie de financiación constante de los elefantes blancos de los gobiernos. Y, bueno, pues desde ese punto de vista, a mí me parece que es innecesario, primero, y segundo, me parece que es contraproducente. Pero la pregunta es, lo que me gustaría preguntarle es ¿para qué? ¿No? Yo cuando se lanzó el QE del Banco Central Europeo, en la CNBC le pregunté al vicepresidente del Banco Central Europeo ¿para qué? What for? Todavía estoy esperando la respuesta. ¿Había alguno más? Sí, ahí.
gustaría preguntarte qué opinión tiene el Consejo de la Fundación Rafael del Pino sobre la productividad, el problema de la productividad en España, y qué medidas va a proponer o propone para corto plazo intentar mejorar la productividad de cara a ese crecimiento que... Bien, la Fundación no se mete en esas cosas y no propone esas cosas y no es un think tank, ¿eh? Yo te digo lo que yo propongo, ¿no? A ver, el problema en España de la productividad pasa por el cambio de la fiscalidad y es el que comentaba antes, que es subvencionar a los sectores obsoletos o improductivos para aumentar la presión fiscal a los de alta productividad. Yo veo al revés. Yo creo que lo que hay que hacer, para empezar, es eliminar el sistema de subvenciones, ¿vale? Y el de deducciones, y cambiarlo por una fiscalidad que sea muchísimo más atractiva, ¿vale? Porque claro, a mí lo que me importa es el efectivo, ¿verdad? Y por lo tanto, que atraiga a sectores de alta productividad. Si nosotros continuamos dando incentivos, sea vía tipos de interés, vía masa monetaria, vía fiscalidad, a los sectores de baja productividad, como no puede ser de otra manera, el capital va a ir a los sectores de baja productividad. Claro. Entonces, tenemos que hacerlo al revés, tenemos que cambiar el sistema de incentivos y el de desincentivos, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión. Una pregunta que quería hacer era, respecto a España, uno de los grandes problemas que es la tributación, a mi juicio, aparte de que es elevada, es la tremenda inseguridad jurídica que existe. Una empresa, un autónomo, a la hora de enfrentarse a la agencia tributaria, en Andalucía, muchas veces no sabe por dónde van a venir los palos. Y aparte la administración en España tiene un poder desorbitado, principalmente por la presunción de validez de la administración. Entonces esto, a mi juicio, crea un perjuicio muy grave en la economía más pequeña de pymes, y quería saber en países anglosajones que exista también esa indeterminación en la normativa tributaria y esté desorbitado el poder de la administración. Yo, a mí tuve la suerte de que me invitasen al Congreso de los Inspectores de Hacienda, ¿no? Y yo les explicaba, mira, una de las principales diferencias entre el sistema, no español, sino europeo, y el anglosajón, es que es el de partir de la base de que todo el problema lo tienes que solucionar tú, ¿vale? O sea, tú imagínate, o sea, ¿quién tiene más datos sobre ti que Hacienda? Si te van a hacer una inspección, ¿por qué tienes que ir a buscar tú todos los datos y pasarte horas y días y agobiado y no puedes y no haces otra cosa y aquel papel y cómo se llamaba aquel taxista que me dio una factura y no sé qué? Todos esos datos los tienen, ¿no? Entonces, la diferencia es introducir esa idea ejemplarizante por la cual se parte casi de la base de que el contribuyente es un delincuente, ¿sabes? Es mucho más sencillo si tú lo haces desde un punto de vista de solución. Es decir, oiga, mire, discrepamos en esto, esta es la solución que le proponemos. ¿Le parece bien o le parece mal? Me parece mal, vamos a juicio. Bien. Pero pum, 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 ¿sabes? Pero el prolongarlo, la lentitud, esa percepción de que, Dios mío, ¿y dónde estaba aquel boli que utilicé una vez para firmar una factura? Y mi firma no estaba exactamente, ¿y dónde está el formulario 27A71J? Que es muy complicado, ¿no? Yo no lo veo tanto desde un punto de vista de ese punto, sino desde un punto de vista de lo oneroso que es para el pequeño y mediano empresario. Y yo creo que se puede hacer de una manera mucho más eficaz, que es partiendo de la base de la solución, ¿no? Partiendo de la base de la solución, diciendo, oiga, mire, aquí hay una serie de discrepancias por estas razones, como lo ve usted, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo. Si estás en desacuerdo, obviamente, adelante, ¡bum!, fuera. Hola, buenos días. Yo solo quería preguntarle, bueno, gracias por la conferencia, y yo no sé si corresponde con el tema, pero tengo una duda. Todas las preguntas son buenas, lo he dicho antes, ¿eh? Con lo que nos está ocurriendo con la secesión y ante ese globo que han lanzado las entidades bancarias, Sabadell y CaixaBank, de trasladar sus sedes centrales a Madrid para evitar quedarse desprotegidos el Banco de España,
bajo su punto de vista, yo lo encuentro irrelevante, dado que por mucha secesión e independencia que proclamen, no son país miembro, entonces no pueden excluirse de un país miembro de manera unilateral esas entidades bancarias. Yo me gustaría que nos diera su opinión, porque yo estoy sorprendida de la dinámica, de lo que está ocurriendo y de la reacción de esas dos entidades, que no sé si es parte de la estrategia kantiana que estamos viendo en España. A ver, no, yo creo que es muy sencillo. Vamos a ver, si tú eres una entidad, una empresa, y sobre todo una entidad financiera, ¿de acuerdo? Y tienes tu sede en Barcelona, ¿de acuerdo? Y Cataluña declara la secesión unilateral, tienes una serie de problemas fiscales y monetarios inmediatos. El primero fiscal es decir, o sea, aquí estos tíos van a empezar a decirme que pague el impuesto de sociedades y el IVA y todo, y las cuotas sociales aquí, cuando yo soy una entidad global que está y inseguridad jurídica. Uno, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? No puedo decir, no, esto es lo que yo tengo que pagar, lo pongo en un escrow account y ustedes se pelean entre... No puedes, porque eso es igualmente, eso te lleva a un problema con la administración española, etc. Primero es el problema fiscal. Segundo es el problema monetario, es decir, una entidad financiera en una región que se ha separado y por lo tanto deja de ser de un Estado miembro, no tiene la protección del Banco Central Europeo, ni acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, ni tampoco tiene acceso al mercado interbancario, a los tipos que se ponen en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, podría entrar en un enorme riesgo de liquidez y de solvencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se llama inversion deal. Lo ha hecho Burger King en Estados Unidos, se fue a Canadá, dijo estoy harto de pagar aquí estos impuestos que son una vergüenza, y se fue a Canadá. La gente decía, oh, Burger King se va de Estados Unidos, la gente va a dejar de comer hamburguesas, comen las mismas y están en Canadá. ¿Sabes? Entonces, ¿qué haces? Te proteges. O sea, mueves tu sede, mover tu sede literalmente se hace con un papel y una firma, mueves tu sede a otro sitio y entonces tú continúas siendo una entidad y proteges a tus clientes y a sus depósitos, que eso es lo más importante. O sea, tú como entidad, el banco no puede entrar en una disquisición sobre lo que piensa Puigdemont que va a hacer la Unión Europea, sobre lo que piensa Junqueras que va a hacer la Unión Europea o sobre lo que piensa no sé qué. No, tiene que trabajar con hechos. Y el hecho sería que si se quedan con la sede social ahí, inmediatamente tendrían un evento de crédito. ¿Qué es un evento de crédito? Que podrían encontrarse con un problema de liquidez inmediato, como le pasó a los bancos griegos. Y entonces, lo que hacen es lo que ha hecho Sabadell esta tarde, y se ha metido un rally de 3 pares de narices. Adiós. No tengo ni por qué entrar en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes son tan alocados como políticos, que tienen la desvergüenza de hacer una cosa tan monstruosa como una secesión, sin haber pensado en todas las implicaciones económicas, lo dice hasta La Vanguardia hoy, si ustedes están tan locos de hacer eso, yo como empresa, y no solamente por la empresa y sus beneficios, sino por los depósitos de los clientes, yo me voy. Y lo que no entiende Le Pen, lo que no entiende Puigdemont, lo que no entiende Nigel Farage, lo que no entiende ni Pablo Iglesias, ni ningún desorientado de estos, es que, con todos mis respetos, es que eso se hace así. Es que esos se creen que se van a sentar en su trono de oro creado bajo el auspicio de la nada, y les van a decir a las empresas lo que tienen que hacer. Los que sufren son las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que me preocupa a mí. Pero esas entidades han hecho lo correcto, porque no ha salido la cifra. Pero yo me temo que una de las razones por las que lo han hecho, y lo han hecho a tal velocidad, ha sido porque corrían el riesgo de encontrarse con un evento de liquidez. Y son entidades que desde el punto de vista, y esto es muy importante, mañana sale un vídeo mío diciéndolo, que desde el punto de vista de liquidez, de solvencia, de mora, de todo, están muy bien con respecto a la banca de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué
les va a llevar a un evento de crédito un desorientado ahí con una bandera y que se cree que porque lo diga un político las cosas van a rodear alrededor suyo. Vamos, yo creo, sinceramente, primero creo que ha sido Primero creo que deberían haberlo avisado, haberlo dicho mucho antes para que los catalanes que se creen la secesión expansiva y el cuento chino y todo eso, lo tuviesen bien claro. Pero da igual, porque en Escocia, Scottish Widows, BP, Scottish Power, muchas dijeron, oiga, que sepan que nosotros nos vamos. Y a pesar de todo, un 40% votó a favor de, ¿sabes? Scottish Widows, ¿entiendes? No mi prima la del pueblo, ¿sabes? Es decir, los planes de pensiones de las viudas escocesas, que nos vamos de aquí. Bueno, pues que muy bien, que la gente está muy loca y que la gente vote lo que le dé la gana, me importa un carajo, y que haga lo que le dé la gana. Pero lo que han hecho estas entidades, y lo que ha hecho Sabadell en particular, ha sido absoluta y completamente defensivo y lógico, ¿no? Pero igual que la entidad financiera, las empresas igual, porque le afecta lo mismo, salvo que lo hagan, que lo hagan. No, pero es que esto de interés económico de una empresa. Habla usted, se está centrado principalmente en el tema de la liquidez. Hombre, es que es muy importante, es que no es lo mismo, a ver, tenemos que entenderlo, no es lo mismo una entidad financiera. Todos sabemos, una entidad financiera es una entidad que tiene por cada euro de depósitos prestado a lo mejor 4 o 5 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y lo hemos visto, ya no tengo que contar los casos, una entidad financiera se descapitaliza muy rápidamente ante un evento de ese tipo de riesgo. Y lo hemos visto con cosas que no tenían nada que ver con eso. Imagínate ante un evento de este tipo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las entidades financieras den ese mensaje. Muy bien. Luego, el resto, que hagan lo que consideren. Yo no le voy a decir a las empresas lo que tienen que hacer. Yo sé lo que creo que deberían hacer. Pero que la afecta también en seguridad jurídica y el tema... Claro, pero más que nada, a una entidad financiera. Porque tú imagínate que tú eres un organismo vivo que tiene un flujo de alimento, de líquido, eso somos, bueno, imagínate, digo, joder, eso somos, ¿no? Tenemos un flujo de alimento y de líquido, ¿no? Bien, y que porque le da la gana a alguien, dejas de comer y de beber. Pues ese es el problema con el que se encuentra una entidad financiera ante el riesgo de que se queden fuera. Y como los separatistas venden la historia de que la Unión Europea tendrá que claudicar, la Unión Europea no sé qué, y que es mentira que la Unión Europea no nos vaya a dejar estar, y que el Banco Central es mentira, que el Banco Central no nos vaya a dar liquidez y todo eso, y que eso son tonterías que dice Daniel Lacalle y algunos otros, las entidades que sí saben que lo que decimos es verdad, actúan. Porque es el equivalente a que te dejen sin agua y sin comida. Había por ahí una pregunta, por favor. ¿Qué está haciendo usted como parte de la Comisión de la Comunidad de Madrid para atraer las empresas financieras de Londres hacia España o a Madrid? Y si usted ve el futuro a una City de Madrid o a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Hombre, para que haya un centro financiero, normalmente es imposible que haya un centro financiero cuando existe el problema de lo que se llama el double stop, ¿vale? Es imposible que haya un centro financiero si tú no tienes conexión directa con los principales centros financieros. Si tienes que hacer una parada, no hay centro financiero, ¿eh? Bueno, lo es Chicago, no lo va a ser, con todo mi respeto, otros sitios en los que pase lo mismo. Entonces, eso por el lado de... ¿Cuál es la probabilidad? Primero, todavía no tenemos Brexit. O sea, no sabemos qué Brexit hay. Las negociaciones todavía no han llegado a ningún tipo de acuerdo, ni sobre el pasaporte financiero, ni sobre los derechos de los ciudadanos extranjeros en una y otra parte de la contienda, ni sobre la fiscalidad, ni sobre la regulación, ni tampoco sobre el comercio, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil para las empresas tomar una decisión cuando ninguno de esos elementos
está claro. Y fíjate que sin tenerlo, igual que está pasando con lo de Cataluña, muchas han hecho lo que yo dije el día de la presentación del proyecto Think Madrid en el Palacio de la Comunidad de Madrid. Han hecho lo que yo dije, que es, se van a ir moviendo parte de sus actividades a distintas ciudades, porque como cualquier buen inversor, no decides, oye, que nos vamos todos a una Fuenteovejuna, nos vamos todos aquí o nos vamos todos allí, sino que vamos poniendo distintas. Y están viniendo empresas, están viniendo bancos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se espera que los medios de comunicación en particular, se espera que los bancos de inversión y los fondos vayan a hacer, digamos que, anuncios tipo ese, que nos vamos, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y la razón por la que no va a ocurrir es porque son entidades globales que mantendrán posiciones en el Reino Unido en cualquier caso. ¿Por qué? Porque la Commonwealth, Estados Unidos, etcétera, o sea, tienes que mirar, ¿sabes? A todo. Entonces, no van a dar mensajes de confrontación política. Lo que están haciendo, y ya lo habéis visto en los medios de comunicación, varios bancos, ¿vale?, es ir trayendo a distintas ciudades grupos de personas y de actividades distintas. Eso ya está ocurriendo. Bueno, gracias por venir. Y yo quería preguntar, porque teniendo 24 horas al día el tema catalán, también el tema del Brexit, que es lo que se habla, yo quería preguntar sobre una cosa que creo que está pasando bastante desapercibida, que está en el otro lado del charco, que también con el tema de IRMA y eso no se ha podido, y es las campanas al vuelo que ha lanzado Trump con su reforma fiscal. Y me gustaría saber más o menos qué es lo que tiene ahora mismo usted de opinión y si cree que va a conseguir algo o va a ser simplemente una panacea para tener a la gente contenta, pero que después no vaya a servir de nada. Hombre, la propuesta fiscal está hecha, ¿no? Ahora lo que tienen es que aprobarla. En Estados Unidos tenemos un problema, es que tenemos un Congreso y un Senado que están en manos republicanas, pero tenemos a un partido republicano que no está alineado con la administración republicana. Es decir, en Estados Unidos no existe la disciplina de partido y por lo tanto, pues John McCain, que ha ganado 7 elecciones con la promesa de repeler Obamacare, va y no te repele Obamacare. ¿Sabes? Bueno, pues espero que sus votantes la próxima vez, si está vivo y se presenta, ¿sabes?, pues estarán muy enfadados, ¿no? ¿Cuál es el problema de la propuesta fiscal? El problema de la propuesta fiscal es que no convence a los republicanos, digamos, más a favor de una propuesta fiscal más agresiva, ¿vale? Y, por supuesto, no convence a los demócratas que están a favor de no hacer ninguna rebaja fiscal, sino de aumentarla. Ese es el problema fundamental. Entonces, si tú miras en las partes en las que hay debate, pues la parte en la que hay debate es fundamentalmente en las deducciones que se pueden hacer con respecto a algunos de los impuestos, ¿no? En particular el impuesto de la renta y las deducciones para las familias. Bueno, pues yo creo que ahí habrá un debate bastante relevante, pero en mi opinión el Partido Republicano, o sea, como no pase la reforma fiscal, el Partido Republicano desaparece como opción de gobierno. Porque tú no puedes construir todo el argumentario político con el que has ido ganando el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo y luego la presidencia basado en repeler Obamacare y bajar impuestos y no hacer las dos cosas, ¿vale? La primera podrás decir que ha habido ahí un problema de minorías y lo que tú quieras, pero la segunda no puedes hacerlo. Y no puedes hacerlo sobre todo porque a mí, bueno, primero, mi posición sobre la reforma fiscal es que es fantástica, ¿vale? Es que es absolutamente espectacular y que está muy, muy, muy bien diseñada para que tenga un efecto inmediato en el bolsillo de tus votantes, que es lo que importa, ¿vale? La segunda es, por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer? Además, reducir gastos, ¿no? La tercera es, vamos, el Partido Republicano está en una situación muy complicada, porque el Partido Republicano tiene que pasar
la reforma fiscal, ¿no? Entonces, yo, vamos, ya te digo, me he pasado la semana pasada, vuelvo a Estados Unidos dentro de poco, a finales de octubre. Yo, la verdad, estoy preocupado. Oh, no estoy preocupado, meter al pairo, con todo estoy preocupado desde el punto de vista de que me parece una estrategia política suicida por parte de algunos representantes del Partido Republicano, que porque no te caiga muy bien el presidente, que no es tu problema, será problema de los ciudadanos, te vas a cargar 600 sitios entre Senado y Congreso en los próximos 3 años. Entonces, yo tendría mucho cuidado. Una pregunta que quería hacer. Al hilo de la fiscalidad... Más alto. Sí, ¿no existe también una especie de fiscalidad encubierta en todo el tema de la hiperregulación normativa que sufrimos los empresarios? Sí, sí, sí. O sea, sí. La reflexión es la siguiente. Yo como empresario, más que la fiscalidad directa, lo que notamos muchísimo también como una especie de freno al crecimiento o una fiscalidad encubierta es la hiperregulación normativa. Es decir, cada vez que el Estado se inventa una nueva ley que te obliga a cumplir, no sé si los economistas tienen estudiado cuánto cuesta eso. No, está totalmente estudiado, totalmente estudiado. Pues aplicar la ley, por ejemplo, del blanqueo de capitales nos cuesta formación, formar a nuestros trabajadores, tener una serie de recursos que cuestan dinero. Y eso, yo creo que es una fiscalidad encubierta que el ciudadano no se da cuenta que nos están colando por la puerta de atrás. Sí. Puede ser un freno al crecimiento tremendo. No, claro que lo es, claro que lo es. El exceso de regulación está calculado, el impacto en el crecimiento potencial, etcétera, y vamos, es bien evidente en la Unión Europea, ¿no? Y es bien evidente también en Estados Unidos. En Estados Unidos se han hecho cálculos en el que decían que el exceso de regulación costaba al país alrededor de 50.000 millones de dólares anuales, ¿no? En el caso de España y de la Unión Europea, yo he visto estudios en los que se hablaba de un impacto sobre el crecimiento potencial entre el 0,5 y el 0,7% del Producto Interior Bruto. Ninguna tontería, ¿sabes? Entonces, claro que sí, claro que sí. Pero vamos, es que esa devoción mariana hacia la normativa que tenemos en este país, aquí en este país, no sé si os ha pasado, pero si alguna vez vais a un debate, ¿vale? Y tenéis algún problema con algún cuñado o algunos, vosotros solamente tenéis que decir, lo dice la Unión Europea, ya se acabó el debate. Aunque lo que diga la Unión Europea es que nos tiremos todos por la ventana, es que lo dice la Unión Europea. Bueno, entonces nada. Lo digo para las navidades y fiestas de guardar, lo podéis utilizar, funciona siempre. No, lo siento, pero eso lo dice la Unión Europea. Tenemos un problema de glorificación de la normativa. En Europa, fíjate qué diferencia. La regulación en los países anglosajones se crea por jurisprudencia, es decir, viene de la sociedad civil hacia arriba, ¿vale? En Europa en general, históricamente, la normativa viene desde arriba hacia abajo, desde la visión de que tiene que ser el poder político, el poder judicial, tiene que ser la burocracia la que prevea todos los posibles eventos. ¿No? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, la regulación sobre el blanqueo, es fantástico eso, ¿no? Regulación sobre el blanqueo, ¿no? El blanqueo es el layering, bueno, hay una serie hay 4 pasos de lo que se llama blanqueo, se estudian esos 4, en 25 minutos se ha acabado. Ya está. Yo siempre, así en broma, tenía un amigo que en la City decía, no entiendo por qué me llevan constantemente a cursos sobre el blanqueo de dinero si todavía no sé cómo se hace. Esto era un poco de broma. Pero lo que te quiero decir es que, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Considerar todos los posibles escenarios, ¿no? Todos los posibles escenarios. Y claro, no se cubren los posibles escenarios y, por supuesto, no se lleva, ¿sabes? Y el caso más evidente es el de la banca. La banca está hiper, ultra, mega intervenida y regulada. Se le presentan MiFID 1, MiFID 2, papeles y papeles y papeles y papeles y se piensan que todo eso va a evitar la próxima crisis financiera. Pues no. Pues no. O sea, tú puedes hacer todos los papeles que tú quieras y todas las normas que tú quieras, que si tienes en los estatutos fundacionales de la Unión Europea que la deuda pública no tiene riesgo,
Pues, entiéndeme, you know what, ¿sabes? Puedes hacer todos los papeles que tú quieras. Tú puedes hacer todos los papeles que tú quieras, que si bajan los tipos de interés del 6 al 0, vas a tener una crisis financiera. Entonces, ese es el problema, el pensar que todo se soluciona desde la normativa, ¿no? Yo creo que hay que soltar un poco el lastre en ese sentido. Espera, que tenemos muchas por aquí y luego, sobre todo antes de los repetidos. Qué frío hace aquí, ¿eh? Bueno, mi pregunta era más en un sentido político, creo, porque muchas de las cosas que se hacen aquí no las encontramos normalmente en los medios o en partidos que cubran, digamos, que tengan un número de votos importante, ¿no? Si eso se puede hablar de ciudadanos, pero bueno, y por ahí vamos, ¿no? Y quería saber un poco qué perspectiva de futuro ve o dónde cree que puede estar el problema, si más en una falta de cultura de la gente que no le ha llegado a estas ideas a lo mejor, o también de creencia de gente que pierde estos temas y no le interesa tampoco el Estado y toda la política. No, ¿Qué perspectiva de futuro ve? no, yo le veo muchas. El problema, te voy a ser muy sincero, el problema del liberalismo en España y en Europa y en Latinoamérica es autoinfligido. Los liberales, como habéis visto la película La vida de Brian, ¿no? El Club de Liberación de Judea, que son 3, ¿sabes? Los liberales se ponen a pelearse entre ellos sobre ¿debe un liberal realmente usar la seguridad social? ¿Debe un liberal? ¿Eres verdaderamente liberal si estás casado? Y cosas así. Los liberales nos dedicamos a debatir y a pelearnos sobre el sexo de los ángeles, mientras los comunistas, los marxistas, los bolivarianos, los chavistas, los otros, el otro, se ponen todos de acuerdo en subirte los impuestos y aumentar el gasto público. Están todos de acuerdo. Y eso no se pelean de nada. Bueno, sí, se pelean, pero se pelean de poco, porque los que llegan y ala. Y entonces, mientras nosotros estamos ahí, no, porque tú deberías defender la secesión, no, porque tú no, porque tal, eso cuánto, fácate, ya te han subido los impuestos. Es culpa nuestra, y es culpa, en Latinoamérica fue muy evidente, los liberales siempre poniéndose de perfil entre los totalitarios comunistas y la socialdemocracia y la democracia cristiana. ¡Bomba! Tienes dictadura comunista, dictadura comunista, dictadura comunista y dictadura comunista. Y te utilizan como escaparate para demostrar que la corrupción, ¿sabes? Te utilizan hasta los liberales dicen que el PP o que Ciudadanos o que el PSOE o que lo que sea no son realmente demócratas. He aquí el marxismo. Venga con nosotros. Y somos tontos. Perdóname que sea muy esta. Ese es el problema. Y ese es el problema. Yo he estado en Colombia y me encuentro en Colombia, o sea, el mayor asalto a las libertades civiles que puede haber, que es regalarle dinero a los terroristas con los impuestos de los ciudadanos para tenerlos callados, darles radios, darles televisiones, darles de todo a los terroristas, que nosotros lo hemos vivido, y los liberales preocupándose sobre si es verdaderamente liberal saltarse un disco o no saltarse un disco. Es que, de verdad, o sea, el riesgo de convertirte en una nada facilitadora del totalitarismo no es pequeño, porque a los liberales se les ha utilizado en Francia para fortalecer los mensajes de Le Pen. A los liberales se les ha utilizado en Reino Unido para fortalecer los mensajes del UKIP y del otro, ¿sabes? O sea, y cuando llegan las elecciones dicen, ¿dónde están? Y no están. Solo te han utilizado para criticar al poder los totalitarios.
Y tenemos que hacer algo, y tenemos que ser más pragmáticos. ¿Aquí qué problema tienen ustedes? ¿De verdad tienen ustedes un problema sobre si es liberal o no liberal usar la seguridad social, o si es liberal o no liberal casarte o no casarte, o vivir, o ser católico o no católico? No, ustedes tienen dos problemas, tienen tres problemas: el gasto público, la intervención y los impuestos. Pues vamos a hablar de eso. Y todo lo demás, no sé si en un café, pero me es irrelevante. Y además, luego hay otra cosa, que es la autodestrucción. Y te lo digo yo. En cuanto tienes un poco de perfil, te aparece los vendedores de carné liberal, los defensores de la blancura pura, Esto no es verdaderamente liberal. Tú eres verdaderamente imbécil, es lo que eres. ¿Sabes? O sea, quién es verdaderamente liberal y quién es no verdaderamente liberal. Yo vengo a Estados Unidos, voy a la Heritage Foundation, dicen, no, es que esto es un think tank conservador. Pues yo los veo a estos tíos, unos campeones. Me voy al Instituto Mises, unos campeones. Me voy al Cato, unos campeones. Y unos serán un poco más, pero todo el mundo va en la misma dirección, ¿sabes? Nosotros aquí solamente se nos está utilizando por parte de los de Podemos, de los totalitarios, de los comunistas, en Cataluña, utilizados por el totalitarismo más aberrante para justificar lo que está ocurriendo. Y sabes que Ludwig von Mises decía que la secesión. Ludwig von Mises decía que el socialismo es el mayor peligro del mundo. Y después hablamos de secesión. Pero primero de socialismo. Una discusión por la que quería entrar un poco en esa, digamos, conexión o desconexión entre la mayoría de la gente, digamos, de la gente que va a votar y un poco esta idea. Y no sé, creo que a lo mejor puede estar la solución también en más aparición. Más aparecido en los medios, a lo mejor. Pero si no paramos de estar en los medios. O sea, como yo salga más en los medios, me van a pegar. Por pesado. Yo recuerdo, por ejemplo, un problema que ha visto todo el mundo alguna vez es la sexta noche. Me recuerdo un paro en esa contra ustedes, bueno, contra, digamos, y yo creo que se gana básicamente sin parar a este hombre, ¿no? Porque no. Pero si no es una. Pero a ver, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. La lógica no prevalece. A ver si nos damos cuenta de las cosas. La ideología, y particularmente la ideología mesiánica, está hecha precisamente para que creas en lo increíble. El multiplicador del gasto público, la mayor tontería que he escuchado en mi vida. Si se gasta mucho más, se reduce la deuda. ¿Sabes? O sea, todas esas cosas están basadas. Es lo mismo que la religión. O sea, tú me dices, oye, pero por favor, la Virgen, pues yo soy católico y lo creo. Lo que no hago es utilizarlo como política. ¿De acuerdo? Vale. El problema fundamental con el que nosotros nos encontramos es el de no querer tomar un discurso que te incluya comprometerte con la participación en la actividad diaria. ¿Por qué? Porque supone comprometer cosas. Claro que supone comprometer cosas, por supuesto. Yo colaboro con el sector público, claro que supone comprometer cosas en las que no creo del todo y todo eso, pero si el objetivo es aumentar la libertad individual y mejorar, no lo vas a conseguir desde un plato de televisión, ni desde una radio, ni nada. No lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir desde la participación en el sector público y en la política. Y es la única manera. Y por supuesto, la gente me dice, perdonadme, es que me llevan los nombres. Ronald Reagan no era liberal. Tonterías dices. Claro que no eres 100%, ni Ronald Reagan es 100% liberal, y como luego te dicen, Fidel Castro no es 100% comunista. No, ¿qué cojones? Me da igual, pero es comunista, ¿sabes? Claro que no es 100% comunista, porque nadie es 100% todo. Yo no soy 100% Daniel, ¿sabes? La realidad es que tienes, igual que cuando te casas, tienes que llegar a acuerdos con respecto a las cosas, a tus objetivos, y tienes que llegar a acuerdos, y tenemos que priorizar, desde dentro. ¿Es Ciudadanos un partido liberal? No. ¿Hay liberales en Ciudadanos? Sí. ¿Es el PP un partido liberal? No. ¿Hay liberales en el PP? Sí. ¿Es el PSOE un partido liberal? No. ¿Hay liberales en el PSOE? No. Bueno.
Y ya está. Y dejar de pelearnos sobre el sexo de los ángeles. Que las chorradas que leo en Facebook y en LinkedIn y en no sé quién, no sé cuántos, me dan terror. Por favor, ya. Hombre, quiero decirte que quieres entrar, a ver, en un debate filosófico, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues sí. Vale. Entrar en un debate filosófico, todo lo que tú quieras. Pero tenemos que pensar en los problemas de todos vosotros, los que sois autónomos, los que tenéis tal y que cual. ¿Son vuestros problemas realmente si es realmente liberal ir a una universidad pública? Pues no, ese no es tu problema. Y ya está. Perdona, ya está. Por favor, esta persona que va aquí. Sí, por favor, ¿tiene usted la palabra? Sí. Buenas tardes. Yo quería decir, solo saben ustedes no, pero bueno, que el impuesto de sucesiones es además de donaciones. Claro. Todos sabemos el problema que tienen los hijos para independizarse. Hombre, claro. Y los padres de independizarse de los hijos. Sí, eso no hay quien los eche, ¿no? Y el problema es el acceso a la vivienda. Y hoy día ya no es poder acceder a comprar, es que ni siquiera ni el alquiler. Entonces, ¿qué le parece que si yo tengo un piso propio, porque si lo compro tengo alguna excepción, pero si tengo un piso propio, ¿por qué me castigan fiscalmente? Cuando los políticos no somos capaces de solucionar este problema. Alguno llegó a dar la solución de la patada de la muestra, la única solución, aquí en Andalucía. Entonces, ¿cómo ve que me tengan que castigar fiscalmente para un problema que le resuelvo yo a ellos? Pero es que vamos, no, ¿cómo lo veo? Lo veo fatal, obviamente. Pero lo que quiero decir es que igual que esta plataforma, o sea, aquí lo del impuesto de sucesiones se ha hecho porque, oye, si tú le dejas al represor ir arrancando virutas de tu árbol, lo va a hacer. La razón, eso solo viene de la sociedad civil, ¿sabes? Eso solo viene de la sociedad civil. En Suiza han hecho un referéndum. Se querían que... No sé, la gente dice que no y punto. ¿Tú crees sinceramente que Donald Trump y el Partido Republicano iba a presentar esta reforma fiscal si no hubiese nacido el Tea Party? Es imposible, porque el concepto bipartisano que se dice en Estados Unidos lleva indefectiblemente a lo que habíamos vivido, que es que resulta que ganaba George Bush Sr. y subía los impuestos, ganaba Clinton, daba igual, también te lo subía, o sea, era o te lo subían, tenías dos elecciones, ¿no? Siempre dos, ¿no? O te lo subo o te lo subo más. Esa era tu... Entonces, tú no hubieras tenido una reacción democrática desde un partido democrático y con distintas, si no viene de la sociedad civil. Y eso es lo que está pasando en Andalucía, que yo celebro, como decías tú, me alegro de que haya una manifestación porque no me expolien más. Y además, y eso es lo que hay que seguir haciendo, pero no solamente llevarlo al impuesto de sucesiones y de patrimonio, sino denunciar cuando se llegan aquí a tejemanejes, que en realidad significa lo mismo, que es lo que está pasando aquí, etcétera, etcétera, y no solamente con ese, sino con otros. Pero es bueno, fíjate qué curioso, por dónde ha empezado esta rebelión, de alguna manera, ¿no? Ha empezado por el elemento fundamental de ahorro de las familias. Y por eso es tan importante, yo creo que se ha ido, no está ahí, mirando para abajo, por eso es tan importante el estar constantemente hablando y educando, o no educando, no es una cuestión de educar, sino de debatir y de explicar a la gente que el coste de la seguridad social es un impuesto al trabajo, que el impuesto de sucesiones no es una cuestión de debate sobre si es suficientemente redistributivo o no, sino que es moral y lógicamente injusto, sea para quien sea, ¿no? Es que me decían antes en una entrevista, con todo mi respeto, que, bueno, es que claro, si es para los ricos, ¿qué para los ricos? ¿Qué pasa con los ricos? ¿Sabes esta historia aquí con los ricos? Porra con los ricos, ¿qué problema tienen los ricos? Yo quiero que aquí vengan más ricos. A mí, un país que se vanagloria, en el que los políticos se vanaglorian de que son todos pobres, que son todos tontos entonces.
¿sabes? Y los otros se vanaglorian de que ganan muy poco. Y en el que se considera rico una persona que gana 50.000 euros, pues tenemos un problema. Tenemos un problema, claro. El otro día me decían, no, porque Hillary Clinton le quiere subir los impuestos a los ricos. ¿Por qué no hacemos aquí lo mismo? Porque se lo quiere subir a los que ganan más de 2,5 millones de dólares al año. No 50.000 euros. 2,5 millones de dólares. Por favor, eso es un rico, no un... es un tío que se puede coger un avión privado, es un rico, no un tío que gana 50.000 euros que se le quedan en 25.000 y que luego tiene que pagar el IBI y la madre que lo parió y no sé qué, y no tiene nada. Eso no es un rico, eso es un pobre desgraciado, ¿sabes? Y el de 20.000 también, porra, que es que vamos bajando el baremo, ¿sabes? Y eso es lo que hay que hacer, perdona, ya está. No, el tema es que en Portugal lo han conseguido. ¿El qué? Eliminar el impuesto de sucesiones. Y mira quién lo ha conseguido. Espera. Es que esto es la bomba, ¿eh? Pero pasa siempre en Europa. ¿Y quién lo ha conseguido? Los comunistas, macho, que son... te han aparecido ahí esta panda y han dicho, va, que aquí no entra un duro y que tal y que cual y que se nos está yendo la gente y tal. Claro, que los comunistas por veces tienen una pasta. O sea, que a los buenos comunistas les gusta más el dinero que un tonto un lápiz. Pero pero que lo que es... Pero de ahí el problema está en que se compre el mensaje y se parta de la base de la bondad del mensaje de la izquierda. Es que el impuesto de sucesión... Que no. Inmoral. Fuera. Hablemos de otro. Que no es una cuestión de si el 1 millón... ¿Cómo que 1 millón de euros? 1 millón de euros, pero si entre el catastro, el multiplicador, la madre que lo parió y no sé qué, aquí tiene 1 millón de euros hasta el tío de la esquina que está pidiendo dinero. Hombre, por favor. Si es que no se trata de ese debate, que es que no podemos caer en la falacia de aceptar... De caer en el error, que es ahí a lo que iba contigo, de los debates estos, de caer en el error de aceptar el argumento inicial. La desigualdad. ¿Qué desigualdad? No me importa la desigualdad. ¿Qué pasa? Claro, a mí me importa la pobreza. Eso de la desigualdad es un término de defensa de la envidia. No, señor. A mí, si este señor gana mucho, me parece maravilloso. Y si este señor gana más, todavía mejor. No me importa. Y no caer en la trampa del argumento falaz que promociona la envidia, que es el problema de esto. Y perdonad. Y yo creo que me voy, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos... que estaba aquí el pobre hombre. Cortito porque... Sí, el problema no son las preguntas, son las respuestas, sí. Era sobre el impuesto de soluciones, ¿qué solución podrías proponer tú? ¿Eliminarlo? ¿Eliminarlo? ¿Cómo que solución? Que no hay ningún partido político que quiera eliminarlo. Pero es que los partidos políticos... A ver, yo recuerdo que el impuesto de la renta se introdujo como una medida temporal. ¿Te acuerdas? El impuesto de la renta, que todos ya lo tenemos como... Decía, ¿quién era? Benjamin Franklin, ¿no? Que decía que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. No me acuerdo si era él, ¿no? Pero bueno. ¿Qué quieres que...? Tiene que ser la sociedad civil. Tiene que ser la sociedad civil la que diga basta, enough is enough, ¿sabes? Como pasó en Estados Unidos. Te repito, este plan fiscal que ha presentado la administración Trump es imposible, hubiera sido imposible con un candidato mainstream de consenso. No te digo que yo vaya a defender a Trump, ni que Trump sea lo mejor del mundo, ni nada. Solo te digo que el Partido Republicano, si el Tea Party no viene de la sociedad civil y lo absorbe, no está presentando este programa fiscal. Y lo mismo pasa con el impuesto de sucesiones y con tantas que tiene que ser la sociedad civil la que le demuestre a los políticos la falacia. Primero, esto no financia la seguridad social y la educación. Esto financia el gasto político y el exceso de administración. 2, esto es un impuesto completo y absolutamente injusto, total y absolutamente confiscatorio y absolutamente negativo en cuanto a redistribución. 3, no me importa los 2 puntos primeros.
es que no puedes gravar cosas que ya han pagado impuestos decenas de veces antes. Y ya está. Y tiene que venir de la sociedad civil, y lo siento por esta señora, bueno, que viene aquí con una chapa y su cartel, viene tal y cual. Tendréis que hacerlo de esa manera, porque sí, a ver, si yo soy político, pues digo, ojo, fíjate, oye, que mira, ¿por qué en Estados Unidos van a bajar el impuesto de sociedades del 35% al 20%? ¿Y por qué es el 20%? Esto es muy importante. Muy importante. 65.000 millones de inversion deals. Se ha ido hasta Burger King a Canadá, macho. Burger King, ¿sabes? O sea, que solo falta McDonald's, ¿eh? Y McDonald's porque se deduce todo luego en property taxes. Pero, ¿sabes? Que quiero decirte porque se estaban yendo las empresas una detrás de otra a Canadá. Bueno, perdón. Uy, no, perdón. Bueno, o sea, aunque me va a perder, la única, no, bueno, ha habido dos preguntas. Tú, la chica, por favor. Vamos a darle a la señorita la última. Venga, por favor. ¿Sí? Que yo soy ministra de... Yo me va a perdonar si me preguntan tontas, yo soy de odontología. ¿Qué más da? ¿Pero por qué no hay preguntas tontas? Hay respuestas idiotas. El último curso, por ejemplo, tenemos un curso que he hecho ido hacia la empresa, todo... Y claro, nos ponen el sistema americano, que es todo fantástico, genial para poner tu propio gabinete, y ahora pone de español, y es que te motivas en la manera de llorar, digo, bueno, me da igual, pues no me gusta. Me voy a poner para que me contraten, ya todos mis compañeros acaban de salir y me dicen que te obligan, toda la empresa, a hacerte autónomo porque no vas a encontrar ningún sitio en el que te vayan a dar de alta de la seguridad social. Digo, y ahora yo hago cuenta, plan colegiación, seguro de civil, y ahora todo autónomo, cuando el consumidor lo digo, que al final te baja todo lo que ganas a ganar. Sí. Digo, ¿es realmente tan caro que una empresa privada que es de alta de... Sí. Y más. Es así de duro. No, bueno, hombre, también te digo que en tu especialidad, tú aquí tienes más oportunidades que en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, porque en Estados Unidos ya existe un sistema con una competencia tan absolutamente brutal en el tema de la odontología, tan increíble, que los márgenes son muy, muy, muy bajos, ¿no? Pero bueno, oye, pero sí, desafortunadamente lo que dices, a tu pregunta, desafortunadamente te lo han dicho los empresarios, sí. Oye, muchas gracias, qué buen tiempo hace aquí, ¿eh?